predique otra cosa. Entonces predicaremos otro asunto. Pero vamos a procurar mirar algunas verdades fundamentales del texto. Vamos a leer inicialmente capítulo 10, versículos 1 al 11. 1 al 11. Me regalas, ahí yo le envié a nuestro hermano hasta el 10, no, hasta el 11. Y luego el versículo 16 aparte. Vuelvo y repito, capítulo 10, versículos 1 al 11, y luego el versículo 16, solito el 16. Dice así la escritura. Si no trajo Biblia, recuerda que debe traer una. Debe traer. Si no tiene, le podemos facilitar una. Usted levante su mano con toda tranquilidad, nadie le va a decir nada y le podemos traer una Biblia para que usted pueda siempre ir mirando allí. Y a la casa del Señor traemos la palabra. Hemos venido a esto, hemos venido a adorarlo y hemos venido a escuchar su palabra. Esa siempre será nuestra exhortación, siempre será nuestro énfasis. A la casa del Señor no venimos sin Biblia. No venimos sin Biblia. Si no, repito, con honestidad, usted levanta su mano y diga, no tengo, le facilitamos una, pero usted no debe salir de su casa sin la escritura. A otros dirán, yo la tengo aquí en el celular, la tengo allí. Bueno, digamos que sí, pero preferimos que sea el libro con sus hojas. Alguien dirá, actualícese, pastor, modernícese. Sí, yo también la tengo aquí y también la tengo aquí, pero no, hermanos, voy directamente al libro, porque aquí usted puede subrayar, usted puede apuntar, puede mirar, y nos hemos acostumbrado en ese sentido. Procure nunca perder de mente de su realidad como cristiano. La casa del Señor se viene con la palabra del Señor. ¿Me aman después de esto? Bien, hermanos, dice así la escritura. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que ella sea la que nos ilumine hoy para predicarla y hoy para oírla. Que seamos exhortados por tu palabra, edificados por ella, y que a la vez, Señor, la transformación que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestros corazones, sea tu palabra cumpliendo ese propósito. No es que no sea nuestra palabra, sino la tuya, porque es ella la que transforma. Nos encomendamos pues en tus manos y danos la sabiduría para predicar, danos la gracia que solo proviene de ti y gracias por hacer sensible nuestro oído también en esta mañana. Siempre con alabanza y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Mirando el título de la enseñanza de hoy, Jesús, el buen pastor y su único rebaño.
esas dos partes las quiero dividir y espero ser muy claro. Vamos a mirar por un buen rato hasta dónde, escúchenme esto, hasta dónde usted puede decir que usted es oveja del Señor y hasta dónde usted puede decir que Jesús es su pastor. Vamos a mirar. Vamos a esperar como hasta las 3, 4 de la tarde, ahí más o menos lo estaremos sabiendo. Vuelvo y repito, hasta dónde verdaderamente yo soy oveja. ¿Soy oveja? Entonces vamos a mirar qué características tiene una oveja y hasta dónde realmente Él es mi pastor. Porque muchos dicen, Él es el pastor. Una cosa es que Él es el pastor y otra cosa es que Él es mi pastor. Una cosa es que hay muchas ovejas en la casa del Señor, pero vamos a ver cuántas de las ovejas en la casa del Señor son realmente ovejas del Señor. Es lo que vamos a estar leyendo a través de la Escritura. A la vez, hay un énfasis también que queremos dejar y es el reconocimiento de solo Jesús como el único Señor de su único rebaño, porque no hay otro como Él. Y de antemano queremos dejar también este énfasis, y es que aunque lo escribí en estos términos, y quizás puede sonar un poquito fuerte, pero tal como lo escribí, tal vez queremos derribar o tumbar la imagen que se han levantado en muchas congregaciones, en muchas iglesias, donde el pastor es el personaje principal y Jesús deja de ser el personaje principal. Casi que es como decir iglesias donde ven al pastor como, o el pastor se cree el dueño de las ovejas, al que tiene que rendirle cuentas absolutamente de todo. Donde se usa o se malusa textos como no toquéis a mis ungidos. Entonces muchos dicen, no, se está hablando mal del pastor, no toques a mis ungidos, dice mi palabra. Ese texto no se refiere a hablar algo del pastor. Otra cosa que, pues, repito, quiero dejar enfatizado es el hecho de Jesús como único dueño, como único soberano sobre todo, y a los que por su gracia Él escogió o llamó para dirigir una congregación, para pastorear en este caso una congregación, es una respuesta única y exclusiva a un llamado del Señor. Dicho de otra manera, ninguno de los pastores de ninguna iglesia es mejor que otro. Ningún pastor de ninguna iglesia es superior a otro hermano o a otra hermana o a otra oveja. Permítame ponerlo en estos otros términos. Los pastores también somos hermanos. Los pastores también somos ovejas. Aquí consideramos ante el Señor que Él por su gracia nos puso algo de una respuesta a Él. Estaba pensando ahora rato y anoche cuando estaba escribiendo el sermón, parte del sermón, del momento del llamado a esta obra. Estamos cumpliendo hoy más o menos 41 años y 42 años de haber recibido el llamado al pastorado. Parece que fue ayer, porque yo apenas tengo 48. Hermanos, sí, estoy cumpliendo 42 años de haber recibido este llamado a estar en la obra del Señor. Pero Él es el pastor, no nosotros. Él es el pastor. Solo Él es el Señor. Solo Él es el arquitecto de su iglesia, de su edificio. Repito, por un rato, y repito, no acostumbro a hablar de mí, no me interesa hablar de mí, y ni mucho menos hablar del pastor o de nosotros haciendo la función y los grandes pastores. No, nosotros también somos ¿qué? Hermanos como ustedes. Y rogamos también al Señor que nos vean de esa manera. ¿Qué quiere decir hermanos como ustedes? Que también sufrimos, que también nos duele, que también nos afectan muchas cosas, que también tenemos problemas, que también tenemos dificultades, qué sé yo, familiares, laborales. También hay compañeros con los que de pronto se alza la voz, se discute. ¿Me hago entender, amados hermanos? La idea es, por un lado,
vuelvo y repito, tumbar, que no es precisamente la palabra más adecuada que quizás podría haber escrito, pero tumbar o derribar esa imagen que se tiene de ciertos pastores que se creen los dueños de los hermanos. No, hermano, usted, si es oveja del Señor, usted es libre en el Señor. Usted es libre en el Señor. Y cuando digo libre en el Señor, no estoy diciendo haga y deshaga, porque al principio dije que vamos a mirar hasta dónde realmente puedo yo decir que sí soy oveja de Jesús y hasta dónde realmente yo puedo decir que Jesús sí es mi pastor. Eso lo miraremos. Hasta dónde realmente respondemos al sentido de saber que Jesús es el Señor, que Jesús es el pastor. Porque creo que la mayoría de nosotros, quizás el salmo más recordado, más citado, más hablado entre los creyentes es el Salmo 23. Porque Jesús es mi pastor y el de memoria lo sabemos. ¿Cierto que sí? Pero se nos olvida todas las acepciones de ese pastorado que hace Jesús, de cómo lo hace él y como tantas veces lo hemos dicho, que incluye su vara y su callado. Nosotros somos hermanos como ustedes, ovejas como ustedes y pertenecemos al redil del Señor. También pertenecemos al redil del Señor. Hay tres textos donde se presenta a Jesús como pastor. En Juan 10 hemos leído el 10:11, Él es el buen pastor. En Hebreos 13:20, Jesús es el gran pastor que dio su sangre por sus ovejas. Permítame aquí de antemano decirlo, nosotros no damos la sangre por ustedes. ¿Cuántos me están escuchando? Nosotros no vamos a morir por ustedes. Pastor, ¿cómo así? No, es que el que murió por todos nosotros, incluidas estas ovejas, es Jesús. Nosotros no vamos a morir por ustedes. Ya Jesús murió por todos nosotros. Vuelvo y repito. En Juan 10 vemos a Jesús como el buen pastor. En Hebreos 13:20 vemos a Jesús como el gran pastor. Y en Primera de Pedro 5:4 vemos a Jesús como el príncipe de los pastores. Tres imágenes que responden estos tres textos, Juan 10, Hebreos 13 y Primera de Pedro 5, estas tres partes, bueno, grande y príncipe como pastor, lo vemos en el Salmo 22, 23 y 24. Y solamente conocemos el 23, que es mi buen pastor. Pero el 22 está hablando, Salmo 22 habla de un buen pastor. Y el Salmo 24 habla de un príncipe de pastores. O sea, hace una conexión, una referencia, una concordancia plena, Salmo 22, 23 y 24 con estos tres textos que hemos citado. De otra manera, estamos haciendo el énfasis en que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se ve claramente la imagen de Jesús como pastor. Ya estaba siendo profetizado desde el Antiguo Testamento que habría de venir un buen pastor. También dice, amados hermanos, que este pastor, dice el versículo 14, se los voy a leer de Juan 10, 14 dice que él conoce, dice, y conozco mis ovejas. Ojo con eso. O sea que hay muchas ovejas que él no conoce. O digámoslo un poco más duro, hay muchas ovejas que él no reconoce aunque le digan a él pastor. Aunque le digan a él pastor, él no, quizás algunos no los reconoce como ovejas, porque él sí conoce a sus, dice, yo conozco mis ovejas, y entonces lo que estamos enfatizando, y las mías me conocen. Esto es de ambos lados. Jesús conoce quién es quién. Él conoce sus ovejas. Y esa oveja que es de él lo reconoce a él, conoce la voz de él. Entonces, y siempre hacemos el énfasis, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios si no tenemos su palabra? Porque es aquí donde él nos habla. Si yo no leo su palabra, ¿cómo puedo reconocer la voz del pastor? Si yo no estoy, si su palabra no es mi alimento,
¿De qué me alimento? Entonces vuelvo y digo, queremos ver si yo sí soy oveja y si él sí es mi pastor. Hay un videito muy corto que queremos poner, no es nada raro, quizás usted lo puede buscar y quizás usted ya lo ha visto, usted lo puede encontrar fácilmente ahí en YouTube, sobre todo lo encontramos, un videito corto donde vemos esta imagen acá se escuchan las ovejas. One more time. Y vemos a El Dios de toda compasión me dio con gracia y favor, me libró del lodo, me sacó. ahorita vamos a hablar. Hay un intento número 2, es otra persona aquí, ahora llamando a las ovejas. Le grita, le habla, de todo, tratándole de ella, pues esa persona llamando a las ovejas. Look at them, look at them. Oh my God. Miren, hermanos, cuando el Señor Jesús vino, enviado de Dios como pastor, había un redil que era la nación de Israel y había un rebaño dentro de ese redil. Eso me va a dar pie para hablar al final de si el pueblo de Israel actual es el verdadero pueblo de Dios de la Biblia. El verdadero pueblo que él sacó de Egipto. El de Abraham, de Isaac y Jacob. Esto y lo que estamos hablando aquí, la segunda parte del sermón, y yo no sé si la terminemos hoy, la pregunta es, el redil actual, allá donde está en la geografía de Israel ahora, ese rebaño que está allá dentro del pueblo de Israel ahora, ese es el rebaño de Jesús como pastor, o pastor, o Jesús es pastor de ese rebaño. Eso lo hablaremos en su momento. Volviendo a nuestro punto aquí, solo el que puede afirmar que Jesús es su pastor puede oírle. Y se los voy a plantear de otra manera. Pudiera haber una cantidad de sermones que usted escucha al año. Si usted viene todos los domingos, ¿cuántos domingos son al año? Para los que vienen todos los domingos, ¿cuántos? 52 domingos, en caso de que ocurriera 52 sermones. Pudiera haber alguien que viene 52 domingos solo a escuchar, pero no oye la voz del Señor. Escucha, pero no oye. Es decir, le gusta estar en comunión con algunos hermanos, compartir los tiempos como iglesia, pero la actitud afuera y a veces la actitud dentro del mismo templo muestra que no está interesado en escuchar atentamente la voz del pastor. Yo quiero ser profundamente cuidadoso con esto, pero a la vez, si hay algunos o algunas que hay que darles varita, lo vamos a hacer. Diga conmigo, ay, ay, ay. Sí, usted pudiera venir con la actitud de estar aquí, y tantas veces lo hemos dicho, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otra parte. Entonces usted no está escuchando a la voz de Jesús. Usted está viniendo simplemente a que por su oído pase algo y continuamos exactamente lo mismo. Esperemos que los niños bajen. ¿Están bajando ya algunos? Sí. Muy bien.
Vuelvo y repito, si pudiéramos venir los 52 domingos, inclusive escuchar 52 sermones, si le agregamos a esto el de los martes serían 104 sermones, pero quizás simplemente es a escuchar algo, pero no a oírlo con pasión como corresponde. Entonces usted no es oveja, usted es oyente. Y si, por ejemplo, valga el caso usarlo, si de pronto, además de que no nos congregamos, no venimos al redil, y eso lo voy a explicar ahora, no venimos al redil donde el Señor quiere que nos reunamos o donde usted ha elegido congregarse, y no abre la Biblia usted en casa, qué sé yo, digamos 3 domingos usted no vino, 3 domingos, y usted no abrió en 3 domingos usted no abrió la Biblia, solo la abrió aquí cuando llegó. Quiere decir que usted solamente abrió la Biblia, qué sé yo, media hora, la que estuvo aquí, en 20 días. Entonces usted no es oveja del Señor, ni Él es su pastor. Porque dice muy clara, el pastor, Él es el buen pastor, Él conoce las ovejas y las ovejas le oyen. Las ovejas lo escuchan a Él. Y vuelvo y repito, ahí yo me incluyo. Tengo que incluirme como oveja también del redil. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el redil y el rebaño? El redil es el lugar geográfico, como vimos un poquito en la imagen, la cerca, los palos con sus mallas que estaban alrededor. Ese es el redil, el lugar geográfico donde el rebaño se reúne, donde las personas ovejas, que son su rebaño, se reúnen dentro del redil del Señor. Y el redil, el lugar geográfico, en este caso una cerca, no sé yo, 50 metros de redondo, por decir algo, esa cerca que se llama redil, donde las ovejas se guardan de noche para evitar que los animales feroces vengan a comerse los animales, a dañar a los animales. Y el buen pastor viene en la mañana, ha madrugado más que las ovejas, se ha levantado más temprano a buscar buenos pastos y llega en las mañanas, empieza a llamarlas y los que oyen la voz salen detrás de él, donde el lugar donde él ya les había preparado el alimento. Y hay como 3 imágenes muy claras en la mañana, a mediodía y en la tarde de los oficios del pastor con estas ovejas, pero las de él. Él no pastorea, él no dirige a las que no son de él. Él no pastorea a quien no es oveja de él. Podemos tratar de hacer lo que querramos, pero si no somos ovejas de él, él no va a hacer ningún pastoreado, ninguna acción de pastorearlo. Vuelvo y repito lo que decía al principio, cuando vemos la imagen de Jesús como pastor, lo vemos y decimos, sí, Él es mi pastor, pero veamos las implicaciones de decirle a Él que es el pastor de mi vida. Y vuelvo y repito, ninguno de nosotros lo es, el pastor es solamente Jesús. Conozco mis ovejas, las mías me conocen, y dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesús? Que Él, así como Él conoce al Padre, Él conoce a su oveja. Eso se llama comunión, se llama intimidad. Porque entre el Padre y el Hijo hay una plenitud de intimidad 100%. Vuelvo y repito, Él dice en el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él con la oveja que es de Él, la oveja que es de Él, Él quiere y va a tener comunión. La oveja que no es de Él, no va a haber comunión. No va a haber acercamiento. No va a haber, hermano, escúcheme, comida, provisión. No la va a haber. Así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce, es decir, intimidad con Él, de esa manera, la que es mía, yo la conozco. Siempre y absolutamente, en todo momento, desde el Antiguo Testamento, de la gran masa que era el pueblo,
de entre todo ese pueblo de israelita, todo ese pueblo israelita, había una margen, había una parte que sí eran verdaderamente su pueblo. A eso se le llama el remanente. Vuelvo y repito, de la gran masa que es el pueblo de Israel, dentro de todo ese gran pueblo hay una parte llamado el remanente que sí le pertenece a él, al cual él es señor de ese pueblo, jefe de ese pueblo. Y eso lo vemos a través de toda la escritura, amados hermanos. Siempre hay un remanente, en este caso llamado el rebaño de él, que está puesto en el redil de él, donde él es reconocido como pastor. Miren, cuando Jesús vino, es que lo vemos tan claramente aquí en la escritura. Por alegoría les dijo esto, pero dice que esta alegoría les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Todo el texto de que él es el pastor, él entró por la puerta, él las llama por su nombre, él las saca, él va delante de las propias, él le siguen las propias, conocen su voz, al extraño no seguirán. Y les dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero escuchen, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Sabe qué quiere decir esto? Miren, cuando él vino, su pueblo, parte de su pueblo que estaba en la gran masa del pueblo de Israel, cuando Jesús vino, estaba un pueblo. Dentro de ese pueblo había una parte, un remanente, y él viene y les dice, dentro de este gran pueblo yo tengo un rebaño. Y cuando yo hablo, ese que es mío me va a seguir. Pues todos sabemos, amados hermanos, que muchísimos, usemos una palabra más nuestra, más castellana, hartísimos del pueblo de Israel no siguieron a Jesús, aunque él les habló a todos. Él le habló a todo el pueblo, pero solo una parte escuchó su voz. Y esos que escucharon su voz le siguieron a él. Él los sacó, ese remanente dijo, vine por los míos, no por todos ustedes. Vine por los míos. Yo soy pastor del que oye mi voz. Pues muchos escucharon su voz y le siguieron. Tenemos en este sentido varios personajes como Simeón, Ana, por allá en el Antiguo Testamento, Ana en el Nuevo Testamento también, María, la Virgen, todos los que escucharon y los vemos aquí relacionados en la Escritura. O dicho de otra manera, eran muchos, el pueblo era mucho, pero fueron pocos los que cuando él como pastor fue reconocido y fue visto, dijeron, él es el Mesías que esperábamos, él es el pastor que esperábamos, nos vamos a ir con él. ¿Qué hizo el judaísmo? Escúcheme esto. El judaísmo encerró al pueblo diciéndoles, no, lo importante no es que venga un Mesías, lo importante es el pueblo. O sea, hicieron de la masa, hicieron de la multitud, de todo el pueblo, hicieron su Dios, como hoy. Donde muchos que están allá en Israel actualmente, muchos, todos ellos se creen intocables. Pero Dios tiene algunos de los suyos, ovejas suyas, dentro del pueblo de Israel, dentro de los musulmanes, dentro de árabes, dentro de Bulgaria, dentro de africanos, dentro de suramericanos, dentro de norteamericanos, dentro de europeos. Él tiene su tanto, los suyos, sus ovejas. No es exclusivo un pueblo X, sino los que oyen la voz de él, los que disciernen la voz del Señor, los que pueden estar atentos a la voz de él y a la vara de él al mismo tiempo. Porque no solamente es el pastor que trae el alimento, que trae el pastico fresco y bueno, sino también el pastor que tiene una vara y tiene un callado. ¿Cuántos de aquí el Señor nos ha dado varazos?
Tan poquitos. Yo pensé que todos iban a decir, aleluya, todos. El Señor nos ha dado vara, porque con su vara es que Él nos corrige. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Y cuántos están dormidos? La escritura dice en el libro de Efesios, quiero leerles, si usted puede ir allí bien o si no, tranquilo. Le voy a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 14, lo siguiente. 2:14. Dice así, Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Estos textos, versículos 14 al 18, es una de las mejores y más contundentes explicaciones que hay respecto a que dentro de toda la masa que es el pueblo de Israel, hay un grupo que sí es de él. Ese grupo que lo escuchó a él como pastor, que oyó la voz de él y que le sigue, un día este mismo evangelio, este mismo Señor, este mismo pastor, le dijo a unos pescadores, vayan y anuncien mi buena noticia a todo el mundo. Y en ese recorrido que hizo la palabra por todo el mundo, escúcheme, él fue directo a su pueblo y le habló allá y sacó a los que son de él. Este es mi pueblo. Los que de toda esa gran masa, él sacó una parte, la parte que le corresponde a él como pastor, como Señor. Él hace acepción de personas, no. Él no hace acepción de personas. Pero si alguno no lo quiere seguir, él no tiene ningún problema. El Señor no se asusta, no se llena de nervios si nadie lo está siguiendo. Es más, por ahí hay un texto que dice que algún día los discípulos le dijeron, Señor, ya no nos están siguiendo. Más bien hay pocos que nos están siguiendo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Y qué a ti? ¿Quieres tú también irte? Eso es muy terrible, muy fuerte. Esa es una de las cosas más fuertes que uno encuentra en Jesús. Cuando vienen los discípulos y dicen, Señor, ya no nos siguen. Al Señor les había dado alimentos, sanidades de todo. Señor, pocos nos están siguiendo. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Eso en términos muy paisas nuestros sería ¿cuál? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te importa a ti? ¿Y qué a ti? Yo me imagino que con encogida de hombros y todo. ¿Y qué? ¿Y qué a ti? ¿Y tú quieres devolverte? Este evangelio, en la persona de Jesús que vino a sacar a las ovejas dentro del gran pueblo que lo empezaron a seguir a él, llamó a muchos de ellos, a unos pescadores, varios de ellos pescadores, discípulos de él, apóstoles de él, para que anunciaran el evangelio a todas las naciones, que el evangelio fuera llevado. Y en esa evangelización de hace más de 2000 años, un día en el buen sentido lo digo, se nos atravesó un predicador por la calle, un hermano, una hermana en la calle y nos habló de Jesús. Y por su gracia hoy estamos aquí. Unos de entre su pueblo y otros que no éramos su pueblo, él ahora nos acercó por su evangelio, porque él quiere ser ahora el pastor de los que oyen su voz. La escritura lo acabamos de leer. Dice el versículo 14 que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Subráyelo. ¿Cuántos pueblos hizo? ¿De cuáles pueblos? Dentro del pueblo saca su remanente de creyentes,
los une a las naciones que se llaman los gentiles, y de estos forma un solo pueblo, un solo rebaño. Él no es pastor de dos rebaños. Es imposible. Él no es pastor de dos rediles. Él tiene un redil en Israel y otro redil en el mundo. No, él es pastor de un solo rebaño. Y él como pastor de un solo rebaño pone a su iglesia, el rebaño son las personas, el redil es el lugar donde van. Las personas son las ovejas, el redil es el lugar donde él los congrega. Él no tiene sino uno solo. Domingo en la mañana, por su gracia, yo creo que la mayoría de iglesias cristianas hoy en el mundo estamos reunidos en el redil que es del Señor. Por eso no sé por qué a veces nos quedamos un domingo en la casa. Ay, ¿yo para dónde miro ahora? Ay, ¿lo que voy a hacer ahora? El Señor no tiene dos pueblos, dos rebaños, dos edificios, dos esposas. Él es marido de una sola iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Él no tiene una esposa dentro del pueblo de Israel, la iglesia, y otra iglesia afuera. No, él tiene una sola iglesia. Si pudiéramos poner esta parte de mi hermano, donde enfatizamos que él es el único. Cristo es cabeza de una sola familia. No, ese no. Cristo es cabeza de una sola familia. Ahorita miramos esto. Él es cabeza de una sola familia, cimiento de un solo edificio, rey de un solo reino. Y ahora nuestro hermano Ronald aquí en la oración dijo, él es rey, él es el rey, nosotros somos los súbditos. Él es el único rey. Él es esposo de una sola iglesia, jefe de una sola nación constituida por judíos y gentiles que han creído en él. Dentro de ese gran masa que era el pueblo de Israel, muchos creyeron en él, otros no. Entonces ese ya no es pueblo. Los que no creen en él no son el pueblo de Dios. Ese es el énfasis que queremos dejar aquí también. Él es pastor de un solo rebaño, nos faltó la O, pastor de un solo rebaño. Él es cordero de un solo sacrificio. No hay un cordero para los israelitas y un cordero para los gentiles, no. Él es un solo cordero que de ambos pueblos hizo uno solo. La pregunta, volvemos al principio, es, ¿soy oveja de él? En este sentido, ¿lo escucho a él? ¿O simplemente vengo, me siento y me voy? Vengo al redil, me siento y cumplí. No, el que es oveja, oye la voz del Señor. Está atento a su palabra. Al que no le interesa a él como pastor, no le va a poner atención a la palabra. Si no le pone atención aquí, menos entre semana. Fácil. Si no le pone atención aquí, que es donde dijo voy a ir a la iglesia hoy, si no le pone atención aquí, menos, créanme. No se necesita tener un espíritu grande para discernir. Si no pone atención aquí, menos va a poner atención entre semana. El que es oveja está atento todo el tiempo, porque siempre va a haber una palabra del Señor para darle, para estar allí presente. Sí, Él es mi pastor. Y decimos, ay, pero es que Él es el que me alimenta, Él es el que me provee, y yo lo quiero a Él para que Él me dé y me dé y me dé. No, no, el pastor, el Señor, el pastor demanda. Él tiene una exigencia hacia nosotros. Bendito sea el Señor, amén. Como dije ahora rato, ¿me aman después de esto? Hemos leído en Efesios 2:14 que de ambos pueblos hizo uno y dice, derribando la pared intermedia de separación. Cuando se construye el segundo templo,
cuando se construye el segundo templo, escúcheme esto. Y cuando Jesús viene, que está edificado este templo, hay un lugar llamado literalmente, escúcheme, dentro del templo romano construido, hay un lugar muy amplio, muy a la entrada, después de la puerta principal donde se entra al gran lugar del templo. Hay una explanada muy grande con algunas escalas. Ese lugar se llamaba, escúcheme, el patio de los gentiles. Y nadie podía pasar de ese patio a los lugares internos del templo. Nadie. Había, como dice el texto aquí, una pared intermedia de separación. Tanto los romanos como los judíos de la época, al permitirse toda esta construcción, dijeron, no, pero es que no podemos permitir que los que no son su pueblo, esta gran masa, entre al lugar sagrado, entre al lugar más santo, entre allá a lo principal. Entonces hicieron ¿qué? El patio de los gentiles, literal, así se llama. Entonces todo mundo tenía acceso al patio de los gentiles, pero no a lo más de adentro. La escritura nos dice aquí que cuando Jesús vino, ¿qué hizo? Derribó la pared intermedia de separación y unió a un solo pueblo, los que tenían acceso más adentro como a los que se quedaban en la parte de más afuera, el patio de los gentiles. Él tiene un solo pueblo, un solo rebaño que él formó entre los que sacó de su pueblo Israel y los gentiles. Él forma y los pone en un único y solo redil. Vuelvo y repito, el redil es el lugar donde se congrega el rebaño. El redil es el espacio geográfico limitado donde se congregan las ovejas. Si el Señor por su gracia puso que usted se congregara con nosotros, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que a ninguno de nosotros, a nadie lo jalamos para que venga en el sentido obligatorio. Los extrañamos, sí, pero queremos que escuchen más al Señor que a nosotros. Queremos que usted escuche más al Señor que a nosotros. Que usted esté más atento realmente a la palabra en sus momentos de devocional, en sus momentos, no sé, cuál es el mejor momento para orar, para buscar del Señor, antes de salir a trabajar, al mediodía, en un descanso, en la tarde un descanso, en la noche un descanso. Pero si pasa todo el día y no tuvo comunión con el pastor, que es Jesús, ¿cómo usted va a ser alimentado? Cuando venga la crisis al hogar, cuando venga la crisis de salud, cuando vengan las crisis, las situaciones sociales en general, ¿cómo vamos a enfrentar si no estamos alimentados por el Señor? Bendito sea su nombre, amén. Esa pared intermedia de separación, además de que era física, escúcheme esto, además de que era física, el templo, una pared, patio de los gentiles, y los judíos podían entrar mucho más allá, dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, que el Señor da un nuevo mandamiento a los mandamientos que Él le había dado a todo el pueblo. Y el pueblo de Israel por mucho tiempo hizo buen uso de la Torá, hizo buen uso de la palabra de Dios, pero ahora se sienten excluyentes. Y ellos dicen, no, solo nosotros, todos los demás. Esto es literal. Hay gente dentro del pueblo de Israel que dice literalmente esto, escúcheme. Lo dicen judíos rabíes o rabinos. Lo dicen. Los gentiles todos se tienen que ir para el infierno. ¿Cuántos me están escuchando? Literal. Incluido, y esto va a sonar quizás para algunos muy fuerte, el judío recalcitrante, celoso de la Torá, pero no de Jesús. Escúcheme lo que dice de Jesús. Dicen ellos que no solo los gentiles, todo el gentil, todo el que no es nacido dentro de la etnia de Israel, todos
para el infierno, incluido Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? Incluido Jesús en el peor lugar del infierno. Entonces, como algunos dicen que no, que este es el gran pueblo de Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? O sea, dentro de ese gran pueblo, y perdónenme que lo enfatice tanto o lo repita tanto, dentro de ese gran pueblo hay unos que lo escucharon a él. Los que no, tienen un juicio, como cualquiera de nosotros también. Tienen juicio sobre ellos. Porque han rechazado al pastor, han rechazado la voz del pastor que es Jesús. Y al principio lo decíamos, ¿soy yo oveja? ¿Estoy en un redil? ¿Soy de su rebaño? Cuando Él me llama, ¿escucho su voz? Yo espero, amado hermano, que usted, y tengo que ser respetuoso, pero al mismo tiempo enfático, que el domingo en la mañana, cuando usted venga al culto, no venga a perder el tiempo. Ni venga a hacerle perder el tiempo a otro. Ni venga a dormirse, ni venga a... No. Yo creo que nos va a tocar dejar que tengan uso de celulares todos, a ver si nos despertamos. Porque quizás algunos están aquí pensando a qué horas terminan para poder mirar el celular. Algunos. ¿Es usted oveja? Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. Pastor, usted nunca había predicado así. Usted tal vez nunca había hablado así. Bueno, algún día tenía que ser. Es que nosotros también somos ovejas. A nosotros nos duele también cuando no hay buenas relaciones entre las ovejas, incluyéndonos. ¿Es usted del redil del Señor? ¿Soy yo del redil de Jesús? ¿Soy yo oveja del Señor? ¿Él es mi pastor? Eso es lo que estamos mirando. Y vuelvo y repito algo que dije al principio, me estoy volviendo repetitivo. Ninguno de nosotros, ni el pastor César ni yo, somos los principales aquí. El principal es Jesús y nadie más. El principal es el Señor y nadie más. Su compromiso no es con nosotros. Su compromiso no es con unos hombres falibles. Su compromiso no es con una masa en general. Su compromiso es con Jesús. Y Él está hoy mandándonos como un termómetro espiritual, midiendo a ver nuestro nivel realmente de compromiso de espíritu con Él. Este es Jesús. Él es cabeza de una sola familia. Él es el Señor. Él es. Por eso nosotros, valga el caso, no obligamos a nadie que se congregue en este redil. Si usted se mueve a otro redil, el Señor tal vez lo guió, lo llevó, bendito sea su nombre. No queremos, obviamente, que se mueva. Pero si el Señor lo mueve, el Señor tendrá un mejor lugar para usted. Pero nadie está obligado a estar en él. Si usted no es de Él y Él no es suyo, nadie está obligado a estar en un redil X. Porque lo primero es ser de Él. Una vez yo soy de Él, Él me ubica en un lugar. Y yo no me estoy moviendo de lugar en lugar. El que es del redil en el que el Señor lo puso, ahí se queda. Hace poco lo decía alguien, decía, si nos movemos de esta iglesia local a otra iglesia local, seguimos siendo del reino. No tenemos por qué hablar mal ni de dónde fue ni de dónde salió. No. Porque el redil es uno solo en el mundo. Él es el pastor de uno solo a lo largo y a lo ancho del mundo. Vuelvo y repito, su compromiso no es con nosotros. El compromiso es con el Señor. Con el Señor. Necesitamos creyentes fuertes en este sentido, maduros en este sentido. Necesitamos hermanos y hermanas sólidos en su fe. Sólidos. De tal manera que usted pueda confrontar a aquellos que escuchan la voz del extraño, que no es el pastor real de las ovejas, y escuchan a otros. Y el Señor lo dijo en el Evangelio de Juan:
han oído al extraño y muchos han seguido la voz del extraño. Repito, no está hablando de nosotros los humanos, está hablando de Él. No lo siguen a Él por seguir la voz de los extraños. ¿Cómo llamó el Señor a estos extraños en el Evangelio de Juan? Él lo dijo en 2 sentencias, pero se las quiero resumir. El Señor dijo que el que no es el pastor, Él es el pastor verdadero, pero el que no es el pastor, dijo literalmente que es ladrón y salteador, y en el versículo 13 lo llamó el asalariado. Y aquí podríamos entrar a hablar un buen ratico sobre la ideología, porque no es siquiera teología, la ideología de la prosperidad. Una teología falsa que se insertó en las iglesias hace algunos años, donde no sé de dónde, de un momento a otro, se le comenzó a decir a los hermanos que trajeran los diezmos, que trajeran las ofrendas, que trajeran las primicias y que el Señor se las va a multiplicar. Es decir, hicieron del redil, hicieron un negocio. Se apropiaron de los bolsillos de los hermanos y les lavan el cerebro, les limpian los bolsillos, y el único que progresa y el único que tiene todo nuevo y bueno es el pastor y su familia. Lo demás, bien, gracias. ¿Qué? Asalariados. Asalariados. Repito, no solamente recogen ofrendas, piden diezmos, cada año piden primicias. Gente, lo siguiente. ¿Por qué? Porque han hecho un negocio, le han manipulado la mente al hermano diciéndole, si usted da 100, el Señor le da 1000. Si usted da 1000, el Señor le da 10,000. Como si el Señor fuera un negociante. No, nosotros traemos las ofrendas voluntariamente. El que es oveja trae la ofrenda. El que no es oveja no trae la ofrenda. Voluntario. Voluntario. A nadie le estamos colocando un gatillo, ¿no? en su frente. No. Usted es oveja. Usted responde al Señor. Usted no es oveja. Usted puede congregarse. No hay en ese sentido ninguna objeción. Pero necesitamos revisar realmente, como dije ahora, ese termómetro espiritual en el cual estamos. ¿Quién es? Voy a hacer la introducción y luego voy a entrar en detalle. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días culminamos. Ese verdadero pueblo, ese verdadero israelita, ese verdadero judío, en el sentido del judío que se apropió de las palabras del Señor, que hizo vida a las palabras que el Señor le dio. Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Romanos, Evangelio de Romanos. Luego miramos algo más de Efesios que estábamos mirando ahora. Romanos capítulo 2. Los judíos pensaban que como Dios les había dado la ley, los patriarcas, la geografía, el terreno, para reunirlos a ellos, luego ellos pensaron que ellos eran superiores al resto de raza humana, moralmente, religiosamente, porque Dios los había llamado a ellos. E hicieron de su Dios, escúcheme esto, hicieron de su Dios de sí mismos, de su propia nación. Y excluyeron, como dije ahora, al resto de gentiles. Pero miren lo que dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 28. 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo creo que es muy claro, no se necesita mucha exégesis, mucha hermenéutica, mucho análisis del contexto. Obviamente habría que hacerlo, pero es muy claro estos dos versículos. ¿Quién es el verdadero judío? ¿El que lo es exterior o interior? Hermanos, pregunto, ¿quién es el verdadero? ¿El que es judío exteriormente o el que es judío interiormente? Interiormente. Adentro. Entonces, no era el pueblo fue el receptor de la palabra. Alguien lo dijo en estos términos también. Geográficamente hablando, para ubicar a un pueblo al cual él elige también, un pueblo con un lugar geográfico, parte del propósito de Dios y quizás uno de los mayores propósitos de Dios al elegir un lugar y un pueblo es porque era necesario que a través de un pueblo naciera el Mesías. Pero una vez nació el Mesías, el pastor, el Señor, el Salvador, el Rey, es el principal, no ellos. Pero ellos hicieron de la ley su máximo asunto. Y hermanos, precisamente la ley que ellos consideraban que era lo mejor de ellos, llegó a ser el horror para ellos, porque la ley los condena. Porque la ley misma les dice a ellos que si no hacen conforme a lo que está escrito, de nada les va a servir. La misma ley que ellos recibieron, que pensaron que ya eran por eso grandes, esa misma es la que los condenó. Miren ahora Romanos capítulo 9. Yo estoy sembrando versículos porque el domingo, si el Señor lo permite, a partir de aquí vamos a estar hablando. Romanos 9. Dice Romanos 9:4. Volviendo al interrogatorio, ¿es todo el pueblo actual de Israel o todo el pueblo actual judío? ¿Todo ese pueblo es el pueblo de Dios? Miren lo que dice 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes según los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, subraye lo que sigue, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham es el padre de la nación judía. ¿Estamos correctos en esto? El padre de los israelitas. ¿Estamos? Pero Abraham no era judío. ¿Me están siguiendo? Es curioso que el que es el padre de ellos no formaba parte de ellos generacionalmente. Entonces, ¿de qué se jactan ellos? Porque ellos reciben las promesas y se apegan absolutamente de eso y descartan a todos los demás, en este caso a los gentiles, diciéndoles que nada tiene que ver con los pactos de Dios. Dice muy claro, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y quiénes son los que descienden? Los que habían de creer en el Mesías. Es muy interesante, si alguna vez a usted le preguntan, ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo es Dios? Ahí está escrito, en el versículo número 5, 9:5. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Porque más de uno dice, ay, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Ahí está. Romanos 9:5, la parte B. El pueblo, como dije ahora, fue constituido geográficamente y la etnia para que el Cristo naciera. Pero una vez nació el Cristo, el Redentor, el Salvador, el pastor, ahora lo seguimos es a él. Y el remanente de su pueblo lo sigue igualmente a él. Entonces,
Es el actual pueblo de Israel el que está en guerra, el que está bombardeando y siendo bombardeado. Todo es el pueblo de Dios. Absolutamente no. No todo. ¿Me están siguiendo? Es decir, Dios tiene dentro de ese pueblo unas ovejas. Dentro de Irán tiene otras ovejas. Dentro de Irak tiene otras ovejas. Dentro de, sigamos hermano, ayúdenme, dentro de Egipto tiene otras ovejas. ¿Me están siguiendo? Dentro de Nueva York, dentro de Elmhurst, dentro de Woodside, Sunnyside, Jamaica, Queens, sigan hermanos, sigan, ayúdenme por favor. Él tiene unos allá por esos pueblitos, por Upstate, él tiene unos, él tiene su rebaño. Pero él no es pastor de todos. Él es su pastor. ¿Es usted oveja de él? ¿Le respondemos de esta manera al Señor como oveja? ¿Realmente usted lo está siguiendo a él como pastor? Yo quisiera mirarle a cada uno a sus ojos, a su cara y preguntárselo a cada uno y que me lo pregunten a mí. ¿Puedo afirmar? Sí, él es. ¿O no lo es? Que el Señor nos dé su gracia para seguirlo reconociendo a él como pastor de pastores. Tengo otros slides para mostrarles en pantalla, pero el tiempo no nos da. Vamos a dejarlo aquí. Honremos por un momento a Jesús como el pastor. Padre, yo te ruego que por medio de esos tiempos que nos permites congregarnos en este redil, realmente cada uno de nosotros pueda asumir como oveja que te escucha a ti. Y te rogamos, Señor, que nuestra conversión, nuestra vida hacia ti, Señor, corresponda a tu pastorado. El pastor eres tú y no nosotros. El pastor es Jesús y no yo. Tú dices la vida con nosotros. Los pastores terrenales no damos la vida. Tú la diste por ti. Y también te ruego, Señor, que nos ayudes a nosotros a poder llevar a cabo tu obra, para que tú seas siempre mostrado desde el púlpito y no nosotros. Yo ruego que los corderitos, las ovejas que están creciendo en tu casa, una vez estos niños, estos pequeños, lleguen a una madurez, también te sigan. Que todos, desde el mayor hasta el menor entre nosotros, podamos decir que tú eres mi pastor y que yo soy tu oveja. Solo la convicción de tu espíritu hará la obra. Solo la convicción de tu palabra hará la obra, no nosotros. Te doy gracias por el rebaño, por el lugar, el redil en el que estamos puestos también como ovejas. Te doy gracias, Señor, porque cada uno de nosotros con nuestras necesidades, con nuestras falencias, con nuestro carácter o nuestro mal carácter, por nuestro comportamiento, a veces el aprisco se conmueve.
las ovejas se resienten. Pero ayúdanos, Señor, te lo ruego, para oír tu voz y seguirte solamente a ti y poder bendecir al débil, al que ha caído, al necesitado.